A pesar de su importancia como actores sociales de primer orden en la construcción del imaginario nacional, los periodistas tienen ingresos bajos, sobre todo en comparación con otras profesiones, incluyendo las relacionadas con la comunicación, como la publicidad o las relaciones públicas. Los periodistas y la calidad con que ejercen su trabajo son determinantes para la construcción de una mejor democracia, por lo que deben de estar bien formados. El periodista, en primer lugar, tiene que entender el contexto social en el que está. Es decir, esto implica conocer las estructuras, conocer la historia, conocer los juegos de poder, etc. Y eso no lo entendés nada más así instintivamente, sino que implica un proceso formativo. Recordemos que el periodista es un generador de opinión, es quien interpreta las realidades y es quien cuenta las historias a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en el sistema. Si esta persona no tiene capacitación, no tiene formación, no tiene orientación, no tiene buenos ingresos, ¿qué es lo que se puede esperar? Lo mismo que está ocurriendo en la sociedad. Para muchos periodistas, esta profesión significa la posibilidad de hacer cambios favorables para la población y el país. Eso es lo que le llena más a uno al periodista, conocer la situación real del país, poder ayudar a las personas a veces con servicios sociales o a veces dando a conocer esa realidad que se vive no muy lejos. Definitivamente es una carrera que no cambiaría, a pesar de que se sacrifican muchas cosas, tiempo con tu familia, tiempo con la novia, tiempo incluso para estudiar que se disminuye un montón, casi solo te dedicas a trabajar en esto, pero también te deja un montón de cosas buenas y principalmente, aunque muchas veces cuesta, tratar de decir la verdad o las cosas como son, a pesar de que incluso puede estar en riesgo hasta tu vida en algunos casos. En menos de una semana fueron asesinados 3 periodistas en Guatemala. Según las autoridades, detrás de estos asesinatos está el crimen organizado. Ellas por la participación de cada una de nosotras. Este periodista se encontraba realizando una entrevista cuando de repente se escucharon varios disparos. Luego, uno de sus compañeros de trabajo que se alistaba para realizar otra nota periodística cayó al suelo. Federico Salazar, de 32 años, murió en el acto y Danilo López, de 38, aunque recibió asistencia médica minutos después, dejó de existir. Entra, Diego. Por favor, vamos a darle 10 minutos a partir de ahorita. Si no necesiten. Si bien ejercer el periodismo permite gratas experiencias, también se corren altos riesgos. Pero, a cambio de su trabajo, ¿reciben un reconocimiento económico adecuado los periodistas? No, a veces creo que hay bastantes riesgos y no es tan bien pagado. Sí, es tradicional saber que, por ejemplo, en el caso de la televisión abierta, precisamente los reporteros de la televisión abierta son los peores pagados dentro de esa modalidad de medio, ¿no? En Guatemala el periodismo es una profesión difícil, complicada y muy poco remunerada. En el caso del salario sí es lamentable porque, te digo, en algunos medios de comunicación pues sí recompensan, hacen un salario pues con el que uno puede vivir, pero en otros medios de comunicación no. Estamos hablando de un medios de comunicación en donde no pagan ni siquiera el salario mínimo. O sea, no pagan más de 13,000 quetzales, entonces con eso, ¿quién puede vivir? Y más en el interior del país, en donde las condiciones obviamente son peores, en donde incluso a veces no se les da herramientas para trabajar. Y bueno, hubo un tiempo en el que tampoco se le pagaba a los corresponsales de radio en los departamentos. Ellos cobraban por nota, ¿no? Por nota publicada, y a veces ni siquiera eso. El reconocimiento, digamos, en remuneración, bueno, en mi caso, pues yo sí lo veo correcto en mi caso, pero conozco muchísimos casos en muchísimos medios, en radio, televisión y prensa escrita, en que no se reconoce el esfuerzo de los periodistas, y ahí sí hay una gigantesca deuda. No, yo haría una comparación, haría un versus entre lo peligroso que puede ser o riesgoso que es el trabajar como periodista versus el salario. Yo consideraría que a pesar que yo podría decir que no me pagan mal, la verdad, en donde estoy trabajando actualmente, donde empecé, que fue en radio, sí me pagaban muchísimo menos y el riesgo obviamente es el mismo, estando en cualquier medio, televisivo, radial o escrito. Y no, yo creo que la paga para los periodistas es muy mala, considerando precisamente eso, el riesgo que uno se pone por tocar temas, principalmente si son investigativos, y también enfrentarse con personas con poder, sean funcionarios o de la entidad privada.
Muchos periodistas padecen la misma situación que cientos de miles de guatemaltecos, pues hay quienes no reciben ni siquiera el salario mínimo. Otros cobran contrafactura y hay quienes, a cambio de no perder el empleo, tuvieron que aceptar retrocesos en las ventajas laborales que antes tenían. Por otra parte, digamos, también hablando de prensa libre, es decir, prensa libre fue en un tiempo uno de los lugares en los que había mejores condiciones de trabajo, pero luego, digamos, entró en un proceso de reconversión económica y todas esas logros laborales que se habían acumulado a lo largo del tiempo, que implicaban más salarios, implicaban más tiempo de vacaciones, implicaban seguro médico, etcétera, un montón de prestaciones que no tenía en ningún otro medio, ahora se perdieron, porque se les indemnizó a todos y se les recontrató por una nueva empresa. Entonces, prensa libre pasó de ser el ideal a ser, pues, no sé, el común de los empleadores. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que acá en el país, como en muchos otros, lamentablemente, los periodistas trabajamos en empresas que lo principal que quieren es crecer como empresas y al igual que muchas otras empresas lo que ven son sus beneficios y no tanto los del empleado. Se dan algunos beneficios como cualquier otro lugar donde se pueda trabajar, pero creo que no toman en cuenta que sos un periodista, que te dedicas a esto por pasión y creo que ahí es donde se aprovechan. Por motivo de ética profesional te puedo decir que algunos medios pagan abajo del salario mínimo, ni siquiera te dan un salario mínimo. Y tienes que subsistir buscando publicidad, buscando otras alternativas, un trabajo paralelo al que tienes para poder subsistir. Al igual que como ha pasado en la historia con los policías, por ejemplo, que debido a sus bajos salarios caen en la trampa de la corrupción, en el periodismo pasa lo mismo y se llama fafa. Es como un secreto a voces que muchas veces uno se percata, uno se da cuenta en la misma fuente. Es demasiado obvio a veces que uno se pueda dar cuenta de ciertos colegas que solo se pasan visitando oficinas de diputados, por ejemplo, que solo entrevistan a ciertos diputados o que cuando son preguntas incómodas ellos no las hacen, o son los salvavidas de ciertos funcionarios públicos que obviamente se sabe que se reciben dinero y que por eso cuando hay un tema candente, en lugar de preguntar o seguir preguntando en ese tema, tratan de desviar la entrevista. Con el agravante de que en el resto del país estás mucho más cerca de los peligros. Estás más cerca del alcalde que golpea, estás más cerca de los narcotraficantes que te secuestran y te matan, estás más cerca de los políticos corruptos que te pueden intentar sobornar o que te intimidan o que incluso te extorsionan. En buena medida, con el fin de congraciarse con los periodistas, en 1994, el entonces presidente, Ramiro de León Carpio, aprobó, mediante un acuerdo gubernativo, un salario mínimo para los periodistas. Aquella fue la última vez que se discutió públicamente sobre el salario de los periodistas y desde entonces el tema apenas es tratado en las redacciones. Es una vida irónica. El periodista pretende que la sociedad guatemalteca grite a los cuatro vientos los problemas del país, pretende que la clase política hable y sea sometida a una fiscalización. Sin embargo, cuando les toca fiscalizar hacia adentro, cuando les toca cuestionar hacia adentro, no lo hacen. Yo creo que cada quien va por su lado y no realmente logramos unificarnos. La última vez creo que algunos estuvimos como en una manifestación, fue cuando mataron a los periodistas en Suchitepeques y que se hizo una caminata y todo, pero de ahí ya no pasó. Hay personas que hacen o ofrecen el mismo trabajo por menos dinero y obviamente los empresarios se van a quedar con eso. Muchas veces estamos en ese trabajo. Percibimos un salario bajo, pero tampoco lo queremos perder. Encontrar una ruta hacia la dignificación de los periodistas no es tarea fácil, pero el tema debe de tratarse de la misma manera en que se tratan otros asuntos importantes para la sociedad. Yo creo que también a veces es una cuestión de nosotros, los periodistas, los reporteros, fotógrafos, diagramadores, etcétera, de organizarse, de ponerse de acuerdo, de unirse y por lo menos plantear la posibilidad tranquilamente, humildemente, con argumentos de por qué se necesita, digamos, alguna mejora salarial. Yo creo que en realidad la mejor opción para
para tener salarios buenos es una agrupación y una negociación colectiva, ¿ves? Es decir, no necesariamente como sindicato. Honestamente, yo creo que los periodistas debemos de unificar criterios y debemos de unir fuerzas. Más allá de cualquier gremio que ya está instalado, me parece que nosotros mismos debemos de empezar a pelear y a demandar ingresos más justos. Los periodistas son, al final de cuentas, también trabajadores, pero son unos trabajadores muy importantes para la sociedad, por lo que debe tratárseles con dignidad a fin de poder exigirles un mejor trabajo, más serio y responsable con Guatemala.